La religión de Dunya. Antes de la llegada de Muad'Dib, los Fremen de Arrakis practicaban una religión cuyas raíces, como puede ver cualquier escolar, se hallaban en el Mahomet Sa'ari. Muchos, sin embargo, han hecho notar la variedad de elementos tomados de otras religiones. El ejemplo más citado es el Himno al Agua, una copia directa del manual litúrgico católico naranja, con su invocación a las nubes traedoras de lluvia, que nunca han sido vistas en Arrakis. Pero existen otros puntos de contacto más profundos entre el Kitab al-Hibr de los Fremen y las enseñanzas de la Biblia, el Ilm y el Fiqh. Cualquier comparación entre las creencias religiosas dominantes en el imperio en los tiempos de Muad'Dib debe tener presente las grandes fuerzas espirituales que han edificado tales creencias. Primero, los seguidores de los 14 sabios, cuyo libro era la Biblia católica naranja y cuyas convicciones se hallan expresadas en los comentarios y en la demás literatura producida por la Comisión de Traductores Ecuménicos, también conocidos como la CTE. Segundo, la Bene Gesserit, que privadamente negaba ser una orden religiosa, pero que operaba dentro de un esquema casi impenetrable de misticismo ritual, y cuyo adiestramiento, simbolismo, organización y métodos de enseñanza internos eran casi completamente religiosos. Tercero, la agnóstica clase dominante, incluida la cofradía espacial, para la cual la religión era tan solo una forma de espectáculo de marionetas para divertir al pueblo y mantenerlo dócil, y que creía esencialmente que todos los fenómenos, incluidos los religiosos, podían ser reducidos a explicaciones mecánicas. Cuarto, los autollamados antiguos maestros, incluidos aquellos preservados por los nómadas Senussi del primer, segundo y tercer movimiento islámico, el navacristianismo de Shushuk, la variante budislámica de los tipos dominantes en Lakhivel y Sikkim, la miscelánea del Mahayana Lankavarata, el Zen Hekiganshu de Delta Panovis III, el Taura y el Sabur talmúdico que sobrevivieron en el Slusa Secundus, el penetrante ritual Oveja, el Muad Quran, con sus puros Ilm y Fiqh preservados por los plantadores de arroz de Caladan, las formas de hinduismo que se encuentran un poco por todas partes en el universo dentro de pequeñas colectividades de peón aislados, y finalmente, la yihad butleriana. Sin embargo, hay una quinta fuerza que ha dado origen a las creencias religiosas, pero su efecto es tan universal y profundo que merece ser considerada aisladamente. Se trata, por supuesto, de los viajes espaciales, y en cualquier análisis de religiones merecen ser descritos así. Viajes espaciales. Los logros de la humanidad a través del espacio han dado un sello inconfundible a las religiones durante los 110 siglos que habían precedido la yihad butleriana. Aunque ampliamente extendidos, los viajes espaciales en los primeros tiempos eran lentos, inseguros e irregulares, y antes del monopolio de la cofradía, eran realizados confusamente de 1000 modos distintos. Las primeras experiencias espaciales, sobre las cuales circulaban pocas informaciones, extremadamente distorsionadas además, favorecieron las más desenfrenadas tendencias a las especulaciones místicas. Inmediatamente, el espacio dio otro sentido y sabor distinto a las ideas de la creación. Esta diferencia puede ser observada perfectamente en los más importantes movimientos religiosos de ese período. En todas las religiones, la esencia de lo sagrado fue tocada por la anarquía de las tinieblas del espacio. Fue como si Júpiter y todas las formas descendientes de él se hubieran retirado del seno de las tinieblas primordiales para ser reemplazadas por una inminencia femenina llena de ambigüedad, y cuyo rostro estaba compuesto por innumerables horrores. Las antiguas fórmulas se mezclaron, interpenetrándose como si se hubieran adaptado a las necesidades de las nuevas conquistas y a los nuevos símbolos heráldicos. Fue como una continua interacción entre las bestias demoníacas de un lado y las antiguas y plegarias e invocaciones al otro. Nunca hubo una decisión definida. Durante este periodo,
Se dijo que el Génesis fue interpretado de nuevo, permitiéndole a Dios decir: «Creced y multiplicaos, y llenad el universo y sojuzgadlo, y reinad sobre todas las especies de bestias extrañas y de criaturas vivientes en las infinitas tierras y debajo de ellas». Fue un tiempo de brujas cuyos poderes eran reales. La medida de ello puede observarse en el hecho de que nunca se vanagloriaron de mantener las teas con sus manos desnudas. Luego vino la yihad butleriana. 2 generaciones de caos. El dios de la lógica mecánica fue entonces derribado por las masas y se impuso un nuevo concepto: el hombre no puede ser reemplazado. Esas 2 generaciones de violencia constituyeron la pausa talámica para toda la humanidad. Los hombres miraron a sus dioses y sus rituales, descubriendo que ambos estaban llenos de la más terrible de todas las ecuaciones: miedo más ambición. Vacilantes, los jefes de las religiones cuyos seguidores habían vertido la sangre de sus semejantes se reunieron para intercambiar sus puntos de vista. Era un movimiento animado por la cofradía espacial, que había comenzado a detentar el monopolio sobre los viajes interesterales, y por la Bene Gesserit, que se llamaban hacia sí mismos como las brujas. Estas primeras reuniones ecuménicas empezaron con 2 importantes desarrollos. Primero, el reconocimiento de que todas las religiones tienen al menos un mandamiento en común: no desfigurarás el alma. Segundo, la Comisión de Traductores Ecuménicos fue creada. La CTE se reunió en una isla neutral de la vieja tierra, cuna de las religiones madre. Se reunieron en la común convicción de que la existencia de un ser divino en el universo era factible. Cada confesión que poseyera al menos 1 millón de seguidores estaba representada, y sorprendentemente llegaron al acuerdo inmediato de la declaración de finalidades comunes. «Estamos aquí», dijeron, «para eliminar una de las grandes armas a manos de las religiones en disputa, la pretensión de ser los poseedores de la verdad, la auténtica revelación». El júbilo ante este signo de profundo acuerdo se reveló prematuro. Durante más de un año estándar, esta declaración fue la única proclamada por la CTE. La gente empezó a hablar amargamente sobre el retraso. Los trovadores compusieron canciones mordaces acerca de los 121 viejos chiflados, como terminaron por ser llamados los delegados de la CTE. Una de las canciones, Brown Descansa, se puso en moda en diversas ocasiones y aún a día de hoy es popular. Ocasionalmente se filtraron rumores de las sesiones de la CTE. Se decía que se comparaban textos e irresponsablemente estallaron varios disturbios antiecuménicos. De forma natural, inspiraron nuevas chanzas. Pasaron 2 años, luego 3. Los comisionados, 9 de los primitivos, murieron y fueron reemplazados. Interrumpieron entonces sus deliberaciones para permitir que sus sustitutos se instalaran oficialmente, y anunciaron que estaban trabajando en la elaboración de un texto de la cual serían extirpados todos los síntomas patológicos de las pasadas religiones. «Estamos produciendo un libro de amor, un instrumento para la unidad, para ser usado de todas las maneras», dijeron. Muchos, como es natural, consideraron extraño que esta declaración provocara las peores explosiones de violencia contra el ecumenismo. 20 delegados fueron reclamados por sus congregaciones. Uno de los comisionados se suicidó robando una fragata espacial y arrojándose con ella al sol. Los historiadores estiman que los disturbios costaron 80 millones de vidas. Esto significa que, aproximadamente, hubo 6.000 muertos por cada planeta perteneciente por aquel entonces a la Liga de Lanzarra. Considerada la época, esta estimación no es excesiva, aunque cualquier pretensión de proporcionar cifras exactas seguirá siendo tan solo una pretensión. Las comunidades entre mundos estaban, por aquel entonces, en su nivel más bajo. Los trovadores, por supuesto, se ensañaron más que nunca. En una comedia musical que se hizo muy popular en la época, uno de los delegados de la CTE estaba sentado en una playa de blanca arena, bajo una palmera, y cantaba: «Por Dios, las mujeres y el esplendor del amor. Henos aquí,
divirtiéndonos sin miedo ni temor. Trovador, 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 cántame otra melodía, por Dios, las mujeres y el esplendor del amor. Revueltas y comedias son síntomas profundamente reveladores de una época. Traducen el clima psicológico, las profundas incertidumbres y la esperanza de algo mejor, mezclada con el miedo de que todo se traduzca en nada. Las más eficaces barreras contra la anarquía en aquel periodo fueron la entonces naciente cofradía espacial, la Bene Gesserit y el Landsraad, que se alcanzaba con sus 2000 años de existencia, pese a los graves obstáculos que había tenido que superar. El papel de la cofradía en ese entonces parecía claro: ofrecer el transporte gratuito para todos los asuntos del Landsraad y la CTE. Sin embargo, el papel de la Bene Gesserit era más oscuro. Ciertamente fue en aquella época cuando consolidó su poder sobre las brujas, exploró el campo de los narcóticos más refinados, desarrolló el Prana Bindu, adiestró y organizó la misionaria protectiva. Era, pues entonces, el brazo negro de la superstición. Pero también fue el periodo que vio la composición de la letanía contra el miedo y en el que fue recopilado el libro de Azar, aquella maravilla bibliográfica que preserva el gran secreto de las creencias más antiguas. El comentario de Ingsley, quizá el único posible, fueron tiempos de paradojas. Durante casi 7 años, sin embargo, la CTE siguió trabajando, y al acercarse a su 7º aniversario, preparó al universo humano para un anuncio histórico. En aquel 7º año, fue desvelada la Biblia Católica Naranja. Es una obra digna y significativa, dijeron. He aquí cómo la humanidad puede adquirir la conciencia de sí misma como parte de la total creación de Dios. Los hombres de la CTE fueron calificados como arqueólogos de las ideas, inspirados por Dios en la grandiosidad de aquel redescubrimiento. Fue dicho que habían puesto la luz a la vitalidad de los grandes ideales sepultados en el polvo de los siglos, que habían reforzado los imperativos morales que surgen de la conciencia religiosa. Con la Biblia Católica Naranja, la CTE presentó el manual litúrgico y los comentarios, un trabajo notable en muchos aspectos, no solo a causa de su brevedad, menos de la mitad del tamaño de la Biblia Católica Naranja, sino también a causa de su ingenuidad y de su mezcla de autopiedad y autojusticia. El inicio es una obvia llamada a los dirigentes agnósticos de aquella sociedad. Los hombres, no encontrando respuesta a la Sunan, las 10.000 preguntas del Shaira, se sirven ahora de la propia razón. Todos los hombres desean ser iluminados. La religión es el camino más antiguo y honorable, a través del cual los hombres se han esforzado en discernir el sentido del universo creado por Dios. Los científicos buscan las leyes que regulen los acontecimientos. La tarea de la religión, sin embargo, es descubrir el lugar del hombre en estas leyes. En su conclusión, sin embargo, los comentarios poseen un tono duro que anunciaba ya su destino. Mucho de aquello que hasta ahora ha sido llamado religión contenía en sí una actitud de inconsciente hostilidad hacia la vida. La verdadera religión debe enseñar que la vida está repleta de alegrías gratas a los ojos de Dios y que el conocimiento sin la acción está vacío. Todos los hombres deben recordar que la enseñanza de una religión, solo por medio de reglas y ejemplos ajenos, es una completa mixtificación. Una enseñanza justa y correcta se reconoce fácilmente. Se intuye de inmediato porque despierta en uno la sensación de que algo siempre lo ha conocido. Tras el período de las grandes revelaciones y publicaciones, una extraña sensación de calma mientras las prensas y las imprentas de hilo de Shiga trabajaban y la Biblia Católica Naranja se difundía a través de los mundos. Algunos la interpretaron como la señal de Dios, un presagio de unidad. Pero los propios delegados de la CTE revelaron lo engañoso que era esta calma apenas volvieron a sus respectivas congregaciones. 18 de ellos fueron linchados en el término de 2 meses. 53 se retractaron en el término de 1 año. La Biblia Católica Naranja fue denunciada como un trabajo producido por la insolencia de la razón. Se dijo que sus páginas vomitaban las llamadas a la lógica, que eran demasiado engañosas. Comenzaron a aparecer versiones revisadas,
adaptadas a la intolerancia popular. Estas revisiones se basaban en simbolismos ya aceptados: cruces, medias lunas, plumas, los 12 santos, Buda y cosas así. Y muy pronto se hizo evidente que las antiguas supersticiones y creencias no habían sido absorbidas por el nuevo ecumenismo. La etiqueta puesta por Holloway a los 7 años de esfuerzos de la CTE fue la siguiente: determinismo galactofásico. Fue tomada ávidamente por miles de millones de individuos que interpretaron las iniciales DG como Dios en galeras. El presidente de la CTE, Toure Bomoko, un ulema de los Senussi y uno de los 14 delegados que no se retractaron nunca de la Biblia Católica Naranja, los 14 sabios de la historia popular, admitió por fin que la CTE había cometido un error. Jamás debimos haber intentado crear nuevos símbolos, dijo. Hubiéramos tenido que darnos cuenta que no era nuestra tarea introducir incertidumbres en las creencias aceptadas, que no era nuestra tarea suscitar curiosidades acerca de la naturaleza de Dios. Cada día nos vemos enfrentados a la terrible inestabilidad de las cosas humanas, y pese a que todo pasa, permitimos que nuestras religiones se vuelvan cada vez más rígidas y controladas, cada vez más conformistas y opresivas. ¿Qué es esa sombra que atraviesa el gran camino del mandamiento divino? Es una advertencia a los que se resisten a las instituciones, a los que se resisten a los símbolos, incluso cuando han errado todo significado, y es imposible concentrar en una única suma todo el conocimiento. El amargo doble significado de esta admisión no escapó a los enemigos de Bomoko, el cual, no mucho tiempo después, se vio obligado a ir al exilio con su vida dependiendo del compromiso de silencio de la cofradía. Se dice que murió en Tupil, honrado y amado, y que sus últimas palabras fueron: la religión debe seguir siendo un medio que permite a la gente decirse a sí misma: no soy el tipo de persona que querría ser. No dejéis nunca que se corrompa entre gente satisfecha de sí misma. Es hermoso pensar que Bomoko había captado el valor profético de sus propias palabras. Las instituciones resisten. 90 generaciones más tarde, la Biblia Católica Naranja y los comentarios se habían extendido por todo el universo religioso. Cuando Paul Muad'Dib se detuvo con su mano derecha apoyada en el túmulo de piedra que albergaba el cráneo de su padre, la mano derecha del bendecido, no la siniestra del condenado, citó, palabra por palabra, del legado de Bomoko: tú que fracasaste, dite a ti mismo que Babilonia ha caído y que sus obras han sido derribadas. Yo te digo que el juicio del hombre aún no ha terminado, que todos los hombres permanecen aún en el banquillo de los acusados. Cada hombre es una pequeña guerra. Los Fremen decían que Muad'Dib era parecido a Abu Sidr, cuyas fragatas habían desafiado a la cofradía y había llegado un día hasta allí y regresado. Allá, usado en ese contexto y según la mitología Fremen, es el lugar del espíritu Ru, el Alam Mithal, donde las limitaciones han desaparecido. El paralelo entre esto y el Qisas Haderach es evidente. El Qisas Haderach era el fin de la comunidad Bene Gesserit a través de su programa genético, que venía interpretado como el camino más corto o aquel que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero puede demostrarse que esas dos interpretaciones derivan directamente de los comentarios. Cuando la ley y el deber religioso son una misma cosa, el yo encierra en sí el mismo universo. Muad'Dib decía lo mismo: soy una red en el mar del tiempo, entre el futuro y el pasado. Soy una membrana móvil que no puede escapar a ninguna posibilidad. Esos pensamientos son idénticos y recuerdan el Kalima 22 de la Biblia Católica Naranja, que dice: un pensamiento, sea o no expresado en palabras, es algo real y tiene los poderes de la realidad. Leyendo los comentarios del propio Muad'Dib, los pilares del universo, tal como son interpretados por sus fieles, los Kisaras Tafwid, podemos observar cuáles son las correlaciones entre la CTE y los Fremen Senussi. Muad'Dib dice: la ley y el deber son una sola cosa, que así sea. Pero recordad esas limitaciones. Nunca seréis completamente conscientes de vosotros.
Siempre estaréis inmersos en el Tao comunitario. Siempre seréis menos que un individuo. Biblia Católica Naranja. Idénticas palabras. Revelación 6. Muad'Dib. La religión participa a menudo en el mito del progreso que nos protege de los horrores del incierto futuro. Comentarios de la CTG. Idénticas palabras. El libro de Azar atribuye esta afirmación a un escritor religioso del siglo I, Neshu, según una paráfrasis. Muad'Dib. Si un niño, una persona no adiestrada, una persona ignorante o una persona alocada causa problemas, el fallo es de la autoridad por no haber sabido prever o prevenir estos problemas. Biblia Católica Naranja. Todo pecado puede ser adscrito, al menos en parte, a una nociva tendencia natural a que una circunstancia atenuante es aceptable por Dios. El libro de Azar hace remontar esta sentencia al antiguo Taura. Muad'Dib. Tiende tu mano y toma lo que Dios te da, y cuando te sientas saciado, alaba al Señor. Biblia Católica Naranja. Una paráfrasis con idéntico significado. El libro de Azar le da un sentido ligeramente distinto tomado del primer Islam. Muad'Dib. La ternura es el inicio de la crueldad. Kitab al-Ibar de los Fremen. El peso de la ternura de un dios es aterrador. ¿Acaso Dios no nos ha dado un sol que quema, Al-Ad? ¿Acaso Dios no nos ha dado las madres de la humedad, las reverendas madres? ¿Acaso Dios no nos ha dado a Shaitán, Iblis, Satán? ¿Y acaso no hemos recibido de Shaitán el sufrimiento de la velocidad? Este es el origen del dicho Fremen: la velocidad viene de Shaitán. Consideremos, por ejemplo, por cada centenar de calorías producidas por el ejercicio, la velocidad. El cuerpo evapora alrededor de 174 gramos de sudor. La palabra Fremen, que significa transpiración, es vaca, o sea, lágrimas, y en un cierto sentido puede traducirse como la esencia de la vida que Shaitán exprime a vuestras almas. La llegada de Muad'Dib fue calificada como religiosamente intempestiva por Honeywell, pero la tempestividad poco tenía que ver con todo eso. Como dijo el propio Muad'Dib, estoy aquí, así pues. Sin embargo, para comprender el influjo religioso de Muad'Dib, no hay que perder nunca de vista un hecho. Los Fremen eran un pueblo de desierto habituado desde hacía generaciones a vivir en un ambiente hostil. No es difícil caer en el misticismo cuando cada instante de la supervivencia debe ser duramente ganado. Aquí estáis, así pues. Con tal tradición, el sufrimiento es aceptado, quizá como un castigo inconsciente, pero aceptado de todos modos. Y hay que hacer notar que los rituales Fremen liberan casi completamente los sentimientos de culpabilidad. Esto no era necesariamente debido a que por ley ellos y la religión fueran idénticos, haciendo de la desobediencia un pecado. Sería más exacto, sin embargo, decir que los Fremen se libraban más fácilmente de cualquier complejo de culpabilidad, debido a que su propia supervivencia cotidiana exigía decisiones brutales, a menudo mortales, que en un medio hostil hubiera provocado en quienes las aplicaban sentimientos de culpabilidad insoportables. Esta, sin duda alguna, fue una de las principales razones de la gran incidencia de las supersticiones entre los Fremen, aún sin tener en cuenta la contribución de la misionaria protectiva. ¿Por qué el silbido del viento en la arena es un presagio? ¿Por qué hay que hacer el signo del puño a la salida de la primera luna? Entre los Fremen, la carne de un hombre le pertenece, y su agua le pertenece a la tribu. El misterio de la vida entonces no es un problema que hay que resolver, sino una realidad que hay que experimentar. Los presagios sirven para que uno recuerde esto. Y puesto que uno está aquí, puesto que uno tiene la religión, finalmente, la victoria no podría escapársele a uno. Tal como la Bene Gesserit había enseñado a lo largo de los siglos, antes de entrar en conflicto con los Fremen. Cuando la religión y la política viajan en el mismo carro, y el carro es guiado por un hombre santo viviente, Baraka, nada puede detenerlo en su camino.
A lo largo de este relato oficial de Dune, que forma parte del apéndice de la primera novela, hemos conocido el trasfondo de la religión en Dune y de su importancia relativa en el desarrollo de su universo. Sin embargo, este mismo apéndice nos deja varias preguntas abiertas. ¿Qué es el Kwisatz Haderach? ¿En qué consiste la misionaria protectiva? ¿Por qué es tan oscura la Bene Gesserit? Si desean saber más de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si te gusta ver más contenidos de este tipo. No olvides encender tu campana para recibir nuestros últimos videos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que esto nos ayudará a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Yehuti el Escriba, te desean una feliz semana.